Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Cuando los principales biólogos estaban desenmarañando la secuencia del genoma humano a finales de la década de 1990, analizaron la cantidad de genes contenidos en los 3.000 millones de pares de bases que conforman nuestro ADN. Todo el mundo apostaba cuántos genes necesitaba el ser humano para hacer funcionar nuestro cuerpo. 100.000, 200.000... Hasta ese momento no se sabía exactamente. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. Y es que la sabiduría convencional por esa época, hace aproximadamente solo 2 décadas, era que necesitábamos alrededor de 100.000 genes para llevar a cabo la gran cantidad de procesos celulares que nos mantienen funcionando. ¿Y qué pasó? Pues que ninguna de las apuestas acertaron. Pues resulta que tenemos solo unos 25.000 genes, aproximadamente el mismo número de genes que una pequeña planta con flor llamada Arabidopsis, que fue la primera planta cuyo genoma se secuenció por completo en una tarea complicada y completada en diciembre del 2000 por el proyecto AGI. Pues eso, tenemos casi los mismos genes que esta preciosa planta herbácea. Otro ejemplo, tenemos apenas unos genes más que el gusano Caenorhabditis elegans, una especie de nematodo de la familia Rabitidae que mide aproximadamente 1 milímetro de longitud y vive en ambientes templados. Este pequeñísimo gusano ha sido un importante modelo de estudio para la biología, muy especialmente en la genética del desarrollo desde los años 1970. Pues eso, curiosos, que tenemos los mismos genes que un bicho de menos de 1 milímetro. ¿Frustrante? Pues bien, tener tan pocos genes fue, claro, una gran sorpresa en el mundo científico y reforzó una creciente compresión entre los genetistas, ya que resulta que nuestros genomas y los de otros mamíferos son mucho más flexibles y complicados de lo que parecían. Y es que la vieja noción de que un gen producía una proteína ha pasado a no ser cierta. Ahora tenemos claro que muchos genes pueden producir más de una proteína. Pensad que las proteínas reguladoras, el ARN, es decir, el ácido ribonucleico, los trozos de ADN no codificantes, incluso las alteraciones químicas y estructurales del genoma, controlan cómo, dónde y cuándo se expresan los genes. Por lo tanto, el descubrir cómo todos estos elementos trabajan juntos para coreografiar la expresión génica es uno de los desafíos centrales a los que se enfrentan los biólogos. ¡Wow! Pero antes de continuar, os hago un resumen. La expresión génica es el proceso que permite obtener proteínas a partir de genes. Los genes son secuencias de nucleótidos de ADN que codifican la información necesaria para la síntesis de proteínas. Esta síntesis tiene lugar en 2 pasos: transcripción y traducción. Pues bien, sabiendo esto, en los últimos años ha quedado claro que un fenómeno llamado empalme alternativo, o splicing en inglés, es una de las razones por las cuales los genomas humanos pueden producir tal complejidad con tan pocos genes. Y es que el empalme alternativo permite obtener a partir de un transcrito primario de RNM o pre-RNM distintas isoformas de RNM y proteínas, las cuales pueden tener funciones diferentes y a menudo opuestas. Este proceso ocurre principalmente en eucariotas, aunque también puede observarse en virus. En algunos genes, diferentes combinaciones de exones pueden activarse en diferentes momentos y cada combinación produce una proteína diferente. Además, resulta que durante mucho tiempo el empalme alternativo se consideró como algo raro durante la transcripción genética, pero actualmente los investigadores han llegado a la conclusión de que esto es muy frecuente. Incluso algunos dicen que está cerca de pasar en casi todos nuestros genes. Y claro, ese hallazgo contribuye en gran medida a explicar cómo tan pocos genes pueden producir cientos de miles de proteínas diferentes. Pero la forma en que la máquina de transcripción decide qué partes de un gen lee en un momento determinado sigue siendo en gran medida un gran misterio, un enorme misterio. Los diferentes tipos de células del cuerpo humano contienen la misma información genética, codificada en el ADN, y para el desarrollo es necesario una regulación selectiva de los genes
que realizan unas proteínas llamadas factores de transcripción. Cuando se trata de células madre de un adulto, por ejemplo, las de la sangre, necesitan especializarse para realizar diferentes funciones y se requieren otras proteínas como las encinas que modifican el ADN o su estructura tridimensional. Cualquier alteración de estas proteínas da lugar a una regulación de los genes incorrecta que a menudo resulta en el desarrollo del cáncer. Es por ello que la genética es el futuro de la salud de la humanidad. Así que chicos, si no sabéis qué estudiar y os gusta la ciencia, tiraros de cabeza hacia la genética. La ingeniería genética es la rama de la bioquímica que usa secuencias genéticas y las intercambias como bloques para crear nuevas y que, sin duda, ha crecido a un ritmo exponencial en los últimos años, superando a otras ramas de la biología. A día de hoy es posible secuenciar todo el genoma de un humano súper rápido. A ti mismo, súper rapidito, ya sabrías secuenciar todo tu genoma, o incluso de otros organismos biológicos, y a una rapidez sorprendente. Pero también se puede editar el genoma y modificar o intercambiar secuencias genómicas, como quien usa un corrector de texto con una exactitud casi perfecta. Además, podemos redireccionar la función celular e incluso restablecer funciones totales a células que habían adquirido funciones específicas. Todos estos avances han permitido que existan nuevas técnicas para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades de diferente origen, incluyendo aquellas que se transmiten por herencia, o también por agentes infecciosos o incluso por el efecto de noxas ambientales. Incluso hace pocos días los investigadores del Centro de Regulación Genómica de Barcelona han identificado el mecanismo por el que una enzima guía las modificaciones del ADN para la diferenciación de las células madre. Y además han ahondado en el conocimiento de la leucemia y otros tipos de cáncer. El estudio, publicado en la revista Carl Stem Cell, ha ayudado a resolver una importante pregunta. Una importante pregunta en este campo que permanecía sin respuesta y que es relevante no solo para conocer más sobre el desarrollo embrionario y la diferenciación, sino también para la reprogramación celular y el cáncer. Brutal. La verdad es que no sé cómo no le dan más bola a estas noticias en los noticiarios. En fin, como veis, este es otro ejemplo sobre cómo la investigación básica sobre mecanismos esenciales de regulación de los genes pueden tener también una aplicación médica, en este caso en el cáncer y la regeneración celular. En la descripción os pondré más detalles sobre este hallazgo. Y bueno, aún hay miles de preguntas en este campo, ya que es relativamente nuevo. Por ejemplo, ¿qué mecanismos determinan qué genes o conjuntos de genes se activan o desactivan en determinados momentos y lugares? Aquí los investigadores están descubriendo que cada gen necesita un grupo de cientos de apoyo para hacer su trabajo. Por ejemplo, incluyen proteínas que apagan o activan un gen, agregando grupos acetilo o metilo al ADN. Otras proteínas llamadas factores de transcripción interactúan con los genes de forma más directa. Y es que se unen a sitios de aterrizaje situados cerca del gen que está bajo su control. Y al igual que con el empalme alternativo, la activación de diferentes combinaciones de sitios de aterrizaje hace posible un control exquisito de la expresión génica. Pero los investigadores aún tienen que descubrir exactamente cómo funcionan realmente todos estos elementos reguladores o cómo encajan con el empalme alternativo. En la última década, más o menos, los investigadores también han llegado a apreciar los papeles clave desempeñados por las proteínas de la cromatina y el ARN en la regulación de la expresión génica. Las proteínas de cromatina son esencialmente el empaquetamiento del ADN, que sostiene a los cromosomas en espirales bien definidas. Al cambiar ligeramente de forma, la cromatina puede exponer diferentes genes a la maquinaria de transcripción. Y por otra parte, los genes también bailan al ritmo del ARN. Pequeñas moléculas de ARN ahora comparten protagonismo con otros reguladores genéticos. Muchos investigadores que alguna vez se enfocaron en el ARN mensajero y otras moléculas de ARN relativamente grandes, en los últimos 5 años han dirigido su atención a estos primos más pequeños, incluidos los microARN y el ARN nuclear pequeño. Y sorprendentemente, los ARN en estas diversas formas
también son clave para la diferenciación celular en los organismos en desarrollo, pero estos mecanismos aún no se comprenden completamente. Por lo tanto, los investigadores han logrado enormes avances en la identificación de estos diversos mecanismos. Al hacer coincidir genomas de organismos en diferentes ramas del árbol evolutivo, los genómicos ubican regiones reguladoras y obtienen información sobre cómo evolucionaron mecanismos como el empalme alternativo. Estos estudios, a su vez, deberían arrojar luz sobre cómo funcionan estas regiones. Tanto los experimentos en ratones como la adición o eliminación de regiones reguladoras y la manipulación de ARN y los modelos de computación también nos deberían ayudar a resolver nuestras preguntas. Pero la pregunta central es probable que permanezca sin resolver durante mucho tiempo. ¿Cómo diantres se funden todas estas características para hacer de nosotros un todo? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Te ha gustado este vídeo? Me lo podéis poner en los comentarios y también dale un like. Y nada, si es la primera vez que has entrado aquí en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Easy Promos TV y Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.